Entrando ya en materia, lo que tiene que ver con los parámetros eléctricos básicos. ¿Cuáles son las definiciones que vamos a encontrar? En principio vamos a tener el concepto de la carga eléctrica. La carga es una propiedad de las materias en cuanto a las partículas subatómicas. Vamos a asumir que tenemos el modelo del átomo, dije modelo, esos átomos son modelos solamente. Eh, Ese modelo del átomo nos enseñaron que tiene una configuración determinada por un núcleo donde se ubican protones y electrones, una serie de órbitas donde circulan los protones y neutrones en el núcleo y circulan los electrones en las diferentes órbitas. Entonces esos electrones pueden saltar de la órbita de ese átomo para otro átomo. Y eso es lo que llamamos un proceso de atracción o de repulsión. Y entonces esa interacción va a estar determinando las características electromagnéticas de la materia y las relaciones entre ellas. Es decir, ¿qué puede pasar? Bueno, que ellas se atraigan o se rechacen. Les ha pasado que cuando uno pasa el brazo frente a un televisor, la pantalla de un televisor, se erizan los vellos de la piel. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí hay un proceso de transmisión eléctrica, de transporte de electrones en este caso. Cuando una persona toca el pomo de la manilla de una cerradura, de una puerta, siente un chispazo, a veces con una tela siente un chispazo. Es un proceso de transmisiones de cargas eléctricas. ¿Quién gana y quién pierde allí energía, no? Recuérdense que vamos a tener una serie de elementos que permiten esa interacción, es decir, al tener electrones y protones, ¿cómo se van a dar las interacciones? Cuando tenemos cargas iguales se van a repeler, es decir, que electrones con electrones se van a repeler, electrones y protones se van a repeler y electrones y protones se van a atraer y protones y protones se van a repeler. Veámoslo ahora como carga. Las cargas positivas se van a repeler entre ellas, las cargas negativas se van a repeler entre ellas y cargas diferentes, es decir, positiva y negativa, se van a atraer. Ok, ¿por qué hablamos de eso, de la carga? Porque nos interesa aún con este viejo modelo de átomos, porque por eso le digo, el modelo es una idea, eso no es una teoría que no haya sido superada, ya se habla de los artrones y otra serie de elementos de átomos y por lo tanto este átomo ha sido ya desplazado, pero seguimos trabajando para efectos del símil que queremos llevar de este constructo que queremos plantearle acá con el análisis de lo que son las cargas eléctricas. Entonces esas cargas van a originar una serie de atracciones entre ellos que van a su vez a generar un campo eléctrico, es decir, ellas van a generar un camino de circulación en ese espacio y ese espacio a la vez determinante del campo eléctrico. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que las cargas eléctricas van a hacer que un cuerpo pierda o gane cargas a su vez, cargas positivas o cargas negativas. ¿Quién se carga positivamente? El que cede los electrones. ¿Quién se carga negativamente? El que recibe los electrones. En el caso, por ejemplo, del brazo que pasa frente al televisor, es la pantalla la que se ha ionizado y cede los electrones al cuerpo humano. En este caso, el elemento receptor se carga negativamente y el elemento emisor se cargaría positivamente porque está entregando carga negativa. Ese es más o menos el esquema, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto hacer hincapié en este detalle? Bueno, porque en el ámbito de las cargas eléctricas lo podemos ver en asuntos de riesgo. Fíjense, en una estación de servicio hay gases, la gasolina es un gas como tal, y en este caso cuando nosotros tenemos la pistola y se hace un contacto donde la persona puede hacer una descarga
de electrones que sobre el metal, bien sea de la pistola o del propio auto, en la tapa de la gasolina, del tanque de la gasolina, se pueden producir chispas y esas chispas van a hacer que se produzca un arco eléctrico, y el arco eléctrico más los gases van a producir una combustión. Pueden ubicar en internet, hay varios videos de explosiones en gasolinería, producto de ese esquema que les estoy planteando, que es que las personas cuando hacen contacto con la parte metálica forma un arco y produce un incendio en el sistema. La, las gandolas, cuando van a cargarlas en el sistema de llenado, reciben un sistema de aterramiento para drenar a tierra toda esa carga negativa que tiene el vehículo, que ha asumido por el rodaje, sobre todo por el manto de goma de los cauchos, que se le traslada a la parte metálica. Ese es más o menos la idea de las cargas, ¿no? Ahí en las presentaciones van a conseguir las unidades se definen de carga como un coulomb, y el coulomb o coulombio equivale a 6,24 trillones de electrones. Trillones, 6,24 por 10 a la 18, si lo ponemos en notación científica. O sea, así como el muestreo de plaquetas, que son 240.000, 400.000 plaquetas, el caso de los electrones pasa similar. Esas son representaciones aleatorias o aproximadas, o muestras que se toman para aproximar ese valor, porque nadie se va a poner a contar los electrones. Ahora, de todas maneras, esa cantidad es significativa, pues. O sea, estamos hablando de trillones de electrones, una cantidad bastante alta como para no considerarla. También ellas tienen unidades en el Franklin, que es 4,803 por 10 a la menos 10 Franklin, la misma carga del Coulomb, pero en el sistema CS, el otro es el sistema internacional de unidades. Seguidamente, con este esquema, pasamos al concepto del campo eléctrico. El campo eléctrico es el modelo que va a describir la interacción entre los cuerpos, y ese sistema tiene que ser de propiedades eléctricas, por supuesto. O sea, para que haya un campo eléctrico tiene que haber interacciones de tipo eléctrica. También se define como una fuerza que una fuerza mecánica que se ejerce sobre un elemento, ¿no? Entonces esa ecuación va a estar determinada por la fuerza F, que es aplicada sobre una carga Q, y con un valor E de energía, ¿no? Entonces en esa interacción vamos a tener la fuerza que es igual a Q por E, y E es el elemento de energía eléctrica, ¿no? Ese es el esquema del campo. Los campos, ¿por qué nos interesa diferenciar tanto este concepto, ¿no? En la lámina número 6 van a conseguir una especie de guía de gráfica, como una moneda, como vemos que los flujos salen, ¿no? Porque ellos pueden ser representados vectorialmente, pero pueden ser representados en 2 o 3 dimensiones también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo hablar de campo eléctrico o de campo magnético, aunque el análisis sea el mismo, conceptualmente sea lo mismo, geométricamente lo representemos igual. El campo eléctrico está generado por la tensión eléctrica, y el campo magnético está generado por la corriente eléctrica. Son dos cosas muy diferentes, perpendiculares entre ellas. Y eso nos ubica en el análisis espacial y no bidimensional del campo. ¿Para qué digo esto? Bueno, porque en el video anterior yo les hablaba de la existencia del ambiente alterado por la presencia del campo magnético. En esta situación,
la existencia de un campo electromagnético altera las condiciones del medio. Puede ser eléctrico, puede ser magnético, puede ser electromagnético, que es la combinación de los dos. Más adelante, en lo que sigamos evaluando o conociendo los parámetros, vamos a ver por qué una cosa puede ser más percutoria sobre el organismo, ¿no? Pero en síntesis existen dos campos y no lo pudiéramos sintetizar solamente con electromagnéticos si no conocemos la existencia de ambos. Es decir, un imán no tiene campo electromagnético, un imán tiene campo magnético. La corriente eléctrica tiene campos magnéticos, pero la tensión eléctrica tiene campos eléctricos. Entonces, una persona, por ejemplo, que viva cerca de unas líneas de alta tensión está expuesto a líneas de campos eléctricos, porque ahí la corriente es baja pero la tensión es alta, entonces es predominante las líneas eléctricas. Fíjense, para ir concluyendo este video, que no se ha demostrado que la electricidad produzca cáncer o Parkinson, pero sí en algunos estudios se ha encontrado que las personas que viven en áreas de incidencia de las líneas de alta tensión, es decir, valores de tensión por encima de 115.000 voltios para efectos de las líneas, ¿no? Sí han tenido mayor índice de personas con cáncer, particularmente leucemia, en esos estudios que se han realizado. Es decir, cuando se compara una muestra de personas que viven bajo línea o en áreas de incidencia de la línea de campo eléctrico y la compara con otro grupo de personas que viven en otra zona no vinculada, entonces aleatoriamente se consiguen más casos de cáncer de leucemia y Parkinson en las que viven en las zonas de incidencia de los campos eléctricos o magnéticos. Entonces bien, vamos a dejar esta parte hasta acá y luego continuamos con los otros conceptos generadores.